Describo esto desde la cabina de atención. Es una pequeña caja de plexiglas con un ligero aroma ambientador de cereza y jabón industrial. Las luces principales del lavadero zumban en lo alto, proyectando un resplandor blanco y estéril sobre el hormigón húmedo, haciendo que los charcos parezcan piscinas de mercurio. Son las 3:47 am. No ha pasado ningún coche en más de una hora. Normalmente, agradecería el silencio. Ahora mismo, el silencio es tan fuerte que me duelen los dientes. Al otro lado de la calle de 4 carriles, aparcado justo al alcance de la farola más cercana, hay un camión. Es un coche viejo, de esos que se ven pudriendo en los campos de cultivo, con la cabina redondeada y los guardabarros curvados como hombros cansados. No está en marcha. Las luces están apagadas. Pero sé que está ahí. Y sé que está esperando. Acepté este trabajo hace 3 semanas por pura desesperación. Ya saben la historia. Tengo que pagar la renta, mi cuenta de ahorros es un chiste y mi currículum es tan impresionante como una hoja en blanco. El anuncio decía, asistente de noche, lavado de autos automatizado 24/7. No se requiere experiencia. Debe ser confiable. Sonaba perfecto. Dinero fácil, sin clientes con los que tratar, salvo para presionar un botón y sacar su efectivo o tarjeta por un pequeño cajón deslizante. Simplemente me sentaría aquí, escucharía podcasts y vería pasar el mundo, un vehículo espumoso a la vez. Mi jefe es un anciano que parece estar permanentemente encorvado, como si se hubiera pasado la vida buscando algo que se le cayó al suelo. Tiene las manos nudosas y manchadas de productos químicos, y tiene una risa extraña y sibilante que suena como un globo desinflándose. En mi primer día, me guió por el lugar, señalándome las válvulas de emergencia y los tanques de productos químicos de colores brillantes con un olor tan fuerte que te hacía llorar. Es un trabajo sencillo, dijo con voz grave y ronca. Las máquinas hacen todo el trabajo. Tú solo estás aquí para asegurarte de que nadie haga tonterías y de mantener el lugar ordenado. Un cuidador de coches, básicamente. Luego me entregó una hoja de papel plastificado. Estaba manchada y con las esquinas descascarilladas, como si hubiera pasado de generación en generación. Las reglas, dijo, con el rostro desconcertantemente serio por un momento. Sigue estas reglas. Sin excepciones. Sobre todo de noche. Tomé la hoja. Era corta, escrita con una fuente descolorida. Protocolos del turno de noche, 23/7, las luces principales del puesto de control deben permanecer encendidas en todo momento, independientemente del tráfico de clientes. El coste de la electricidad es menor que el de la alternativa. No altere bajo ninguna circunstancia las mezclas químicas preestablecidas. Las proporciones son precisas por una razón. Después de la medianoche, la puerta de la cabina de atención debe permanecer cerrada con llave en todo momento. No la abra a nadie, bajo ningún motivo. Utilice únicamente el cajón de transacciones. Realice una limpieza completa de la cabina y de su personal antes de comenzar cada turno. Un espacio de trabajo limpio es un espacio de trabajo seguro. Sea meticuloso. Los leí, asintiendo. Parecían bastante sencillos, aunque un poco cautelosos. Cosas típicas de responsabilidad corporativa, pensé. Pero fue la forma en que explicó la última regla lo que se me quedó grabado. Había dado unos golpecitos a la 4ª regla con una uña sucia. Esta, había dicho, con los ojos entrecerrándose. Esta es la más importante. Mantén tu uniforme, tu cajita, impecable. Lo digo en serio. Ni una mota de grasa, ni una mancha de suciedad. Nada. Se inclinó un poco, con una sonrisa extraña y forzada en el rostro. Los cepillos de ese túnel giran rápido. ¿No querrás que te manches un poco de suciedad y pierdas una mano con la maquinaria, eh? Soltó su risa sibilante, dándome una palmada en el hombro un poco demasiado fuerte. No entendí el chiste. ¿Cómo iba a ser que una mancha de suciedad en mi uniforme, dentro de una cabina cerrada, me hiciera perder una mano con unos cepillos a 15 metros de distancia? No tenía sentido. Pero él era mi jefe, y necesitaba el trabajo, así que asentí y forcé una sonrisa. Entendido. Impecable. Durante las primeras 2 semanas, el trabajo fue exactamente lo que esperaba. Aburridísimo. Las noches eran un lento desfile de taxistas, limpiando sus vehículos para la hora punta de la mañana, adolescentes en ondas destartalados que pasaban después de una película tardía y algún que otro camionero de larga distancia que buscaba limpiarse la mugre de la carretera. Me sentaba en mi pequeña cabina de cristal, con el zumbido y el chorro del lavadero como un ruido de fondo constante y rítmico.
Desarrollé una rutina. Llegaba 15 minutos antes, limpiaba todas las superficies de la cabina con toallitas desinfectantes, revisaba mi uniforme en busca de manchas, e incluso frotaba las suelas de mis botas en el felpudo de bienvenida hasta que estuvieran limpias. Me parecía una tontería, pero el chiste raro del viejo se me había grabado en la cabeza. Era una regla fácil de seguir, así que la seguí. Las horas entre las 2 y las 5 de la madrugada son las peores. El mundo se queda en silencio. El tráfico en la carretera principal se reduce a nada. Los únicos sonidos son el zumbido de las luces fluorescentes y el rítmico goteo, 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 del agua en algún lugar del túnel. Es un espacio solitario y liminal. Te sientes como si fueras la única persona despierta en todo el mundo. Es fácil dejarse llevar por la mente. A veces, miraba fijamente el túnel oscuro y vacío, con sus cepillos gigantes e inertes que parecían bestias peludas dormidas, y un escalofrío me recorría la espalda sin motivo alguno. Entonces, ocurrió lo de anoche. Empezó como cualquier otro turno. El ajetreo de la 1 de la madrugada, después del cierre del bar, llegó y se fue. A las 2:30, ya no había tráfico. Estaba a mitad de un podcast sobre crímenes reales, bebiendo una bebida energética tibia, cuando vi los faros. Eran tenues, amarillos y bajos, no los brillantes LED blancos de un coche moderno. Avanzaban despacio, con paso decidido, saliendo de la carretera principal y entrando en el carril de entrada del lavadero. Era una camioneta. Una antigua. Una camioneta con escalón lateral, quizá de los años 50 o 60. De esas que se ven en los museos. Pero esta no estaba impecable. Estaba cubierta, de parachoques a parachoques, por una gruesa y húmeda capa de barro oscuro, de color marrón rojizo. No solo estaba sucia por haber conducido por un camino rural, parecía sacada del fondo de un río. El barro era tan espeso que oscurecía el color de la pintura, los cromados e incluso la matrícula. Llenaba los pasos de rueda y se pegaba a los bajos en grandes y pesados grumos. Se detuvo en la caja con una suavidad antinatural. No se oía ningún ruido de motor. Ni el rugido de un V8, ni el traqueteo del diésel. Solo el suave crujido de los neumáticos sobre el asfalto gravillado. Entrecerré los ojos, intentando ver al conductor a través del parabrisas embarrado. No había nadie. El asiento del conductor estaba vacío. Lo primero que pensé fue que era una broma. Unos niños con un coche de juguete a control remoto, o tal vez el conductor estaba desplomado bajo la ventanilla. Me incliné hacia el micrófono. Bienvenidos al lavadero de autos Night Owl. ¿Qué lavado les gustaría? Dije, con una voz metálica y fuerte en el silencio. No hubo respuesta. El camión permaneció allí, silencioso e inmóvil. Esperé un minuto entero. Hola. ¿Puedo ayudarle? Nada. Una extraña sensación empezó a subirme por la nuca. Debería haber llamado a mi jefe. Debería haberme quedado sentado esperando a que se fuera. Pero soy una persona de costumbres, y mi trabajo es lavar coches. Se iluminó una pantalla de pago en mi consola. Habían insertado una tarjeta de crédito en la ranura exterior. Una tarjeta virtual, de las que se usan con el teléfono. El pago del lavado de Luxeworks, nuestra opción más cara, estaba aprobado. Mi mano se cernía sobre el botón de activar lavado. Mi instinto me gritaba que no lo presionara. Esto estaba mal. El asiento vacío, el motor silencioso, la cantidad de barro, imposible de imaginar. Me sentía como si estuviera al borde de un precipicio en la oscuridad. Pero el pago fue aprobado. La luz verde parpadeaba. Mi trabajo es presionar el botón. Así que lo presioné. El brazo de plástico de la barrera se levantó y el gran letrero iluminado a la entrada del túnel cambió de rojo a un verde brillante. Entrar. El camión avanzó, a un ritmo constante y de una precisión desconcertante, desapareciendo en la oscura boca del túnel. Me puse de pie, con la cara pegada al plexiglas, intentando ver qué pasaba. El primer grupo de pulverizadores se activó con un fuerte siseo, rociando el camión con espuma de prelavado. Luego, comenzaron los chorros de alta presión, que rociaron los laterales del vehículo. Ahí fue cuando empezó. Pedazos de lodo comenzaron a desprenderse de los costados del camión, golpeando el piso de concreto con fuertes salpicaduras húmedas. Pero no era solo lodo. A medida que el agua erosionaba la gruesa capa, algo más se reveló. Bajo el lodo, la carrocería del camión no era de metal. Era algo oscuro, poroso y de aspecto casi orgánico, como madera petrificada o hueso ennegrecido. Y entonces, desde la capa más gruesa de barro sobre la plataforma del camión, algo se movió. Fue un despliegue lento y deliberado.
Un apéndice largo y delgado, no más grueso que mi brazo, surgió del lodo. Era del mismo color que el barro, pero tenía una textura, una estructura. Parecía estar hecho de millones de cerdas apretadas, como la cabeza de un cepillo industrial gigantesco. Osciló en el aire un instante antes de que otro, y luego otro, se elevara del barro para unirse a él. No podía respirar. Estaba paralizado, con los dedos aferrados al borde de la consola. Ahora eran cinco largos apéndices con extremidades erizadas, que se mecían suavemente en el caos de los chorros de agua. Parecían tentáculos. El camión continuó su lento avance automatizado por el túnel. Al llegar al primer conjunto de cepillos gigantes giratorios, los apéndices se pusieron manos a la obra. No atacaron a las máquinas. No se agitaron violentamente. Se movieron con una gracia aterradora y meticulosa. Una de las extremidades se estiró y se apoyó contra la pared del túnel. Entonces, con un chirrido audible y rechinante, comenzó a arrastrar su superficie erizada sobre el metal corrugado. Lo estaba limpiando, raspando años de residuos de jabón, depósitos minerales y mugre acumulados. El sonido no se parecía a nada que hubiera oído antes. Era el sonido de 1000 cepillos de alambre sobre piedra, un chillido agudo y áspero que vibró a través del plexiglas y me llegó a los huesos. Otra extremidad se desplegó y se agachó, fregando el suelo de hormigón, empujando el agua sucia hacia las rejillas de drenaje con una eficiencia aterradora. Una tercera y una cuarta extremidad limpiaron meticulosamente los gigantescos cepillos azules y rojos, moviendo sus cerdas contra el giro, despojándolos de la suciedad acumulada hasta que las fibras de plástico quedaron brillantes y nuevas. La quinta extremidad parecía estar dedicada al camión, puliendo metódicamente el extraño chasis, que parecía un hueso y que ahora estaba casi completamente libre de barro. Observé, hipnotizado y horrorizado, durante todo el ciclo de lavado. Aquella criatura, aquella que había desgastado la camioneta como un caparazón, limpió todo el túnel de adelante hacia atrás. Fue sistemático y exhaustivo. El sonido áspero y raspador era incesante, resonando en el espacio cerrado. Era el sonido de algo siendo despojado de su capa más esencial. Cuando terminó el último ciclo de enjuague y los gigantescos ventiladores de la salida se pusieron en marcha con un rugido, los apéndices comenzaron a retraerse. Se plegaron sobre sí mismos, hundiéndose en la superficie ahora limpia y oscura de la caja del camión, desapareciendo por completo. No quedaba barro. El camión que emergió del otro extremo del túnel estaba limpio. Pero no brillaba. La superficie no relucía. Era de un negro mate, plano, como la obsidiana o el carbón. Seguía sin conductor ni matrícula. Salió a la calle, hizo un giro silencioso y perfecto de 3 puntos y se perdió en la noche, desapareciendo tan silenciosamente como había llegado. Me quedé allí parado durante lo que me pareció una eternidad, mirando fijamente el túnel vacío y goteante. Respiraba entrecortadamente y me temblaban las manos. Intenté procesar lo que acababa de ver. ¿Un camión de hueso? ¿Una criatura hecha de brochas? Era imposible. Tenía que ser una alucinación. La falta de sueño. La bebida energética. Tenía que serlo. Después de que mi ritmo cardíaco volviera a la normalidad, abrí la puerta de la cabina. Sentía las piernas como plomo. Tenía que verlo. Tenía que demostrarme a mí mismo que estaba perdiendo la cabeza. Salí al aire húmedo de la noche. Lo primero que noté fue el olor. El habitual olor a jabón químico y asfalto mojado había desaparecido. En cambio, el aire olía a estéril. Como el quirófano de un hospital. Un aroma penetrante, ózono, inquietantemente limpio. Caminé hasta la entrada del túnel y miré dentro. Se me encogió el estómago. Estaba impecable. No me refiero a limpio para un lavadero de autos. Me refiero a una limpieza sobrenatural, imposible. Las paredes de metal corrugado, que siempre habían sido de un gris opaco y manchadas de suciedad, ahora brillaban bajo las luces fluorescentes, reflejándolas con perfecta claridad. El piso de concreto era de un blanco pálido y uniforme, sin una sola mancha de aceite ni mancha oscura. Los cepillos gigantes y multicolores, generalmente apelmazados y sucios, estaban esponjosos y vibrantes, como recién instalados. Incluso las boquillas de los rociadores, siempre cubiertas de depósitos de agua dura, brillaban como cromo pulido. No había mugre. Ni suciedad. Ni residuos. Nada. Era como si toda la estructura hubiera sido fabricada hacía apenas unos momentos. Pasé la mano por la pared. Estaba lisa y fresca al tacto, sin ninguna capa de suciedad. Mi mente daba vueltas. El sonido áspero. El raspado. Estaba fregando.
renovando. Regresé a mi puesto tambaleándome, cerré la puerta con llave y pasé el resto de la noche acurrucado en mi silla, sobresaltado por cada sombra, cada gota de agua. Intenté convencerme de que había una explicación racional, pero no se me ocurrió ninguna. Ningún cliente pasó por el resto de mi turno. El mundo permaneció en silencio. Cuando mi jefe llegó a las 7 de la mañana para relevarme, casi me desmoroné y le conté todo. ¿Pero cómo iba a hacerlo? Oye, un camión de lodo embrujado con un monstruo de maleza pasó y detalló el túnel. Me despedirían en el acto, probablemente con una recomendación para una evaluación psiquiátrica. Salió del coche, miró hacia el túnel y se detuvo. Entrecerró los ojos y frunció el ceño. Vaya, gruñó. Parece que el equipo de mantenimiento nocturno llegó temprano. Pasó junto a mí arrastrando los pies y entró en la cabina sin decir nada más. Asentí, agarré mis cosas y prácticamente corrí a mi coche. Pensé que ese sería el final. Un suceso extraño e inexplicable del que finalmente me convencería de que era un sueño. Pero la sensación de terror no desapareció. Persistió, un nudo frío en el estómago. La noche siguiente, estaba nervioso, pero todo parecía normal. Los coches iban y venían. El ritmo del lavado era un sonido reconfortante y familiar. Pero empecé a notar cosas. Pequeñas cosas. Una mujer en una minivan pasó alrededor de la medianoche. Era una enfermera habitual, regresaba a casa después de un turno de noche. Tenía una serie de fotos de sus hijos pegadas al tablero, unidas con cinta amarillenta. Las había visto una docena de veces. Fotos escolares brillantes, coloridas y alegres. Al salir del túnel, la luz de la cabina reflejó las fotos. Se veían diferentes. El color estaba deslavado. Las camisetas rojas y azules brillantes de los niños ahora eran de tonos apagados y pálidos. Las fotos en sí se veían descoloridas y curvadas en los bordes, como si hubieran estado expuestas al sol durante 20 años. La mujer no pareció darse cuenta, solo me saludó con la mano cansada mientras se alejaba. Me dije a mí mismo que era solo la iluminación, un truco del ángulo. Una hora después, entró un joven en un Civic modificado. Llevaba un par de dados esponjosos de color rosa brillante colgando del retrovisor. Eran desagradables, pero eran su sello distintivo. Veía su coche al menos 2 veces por semana. Al salir del lavadero, los dados eran de un color salmón pálido y enfermizo. Los puntos blancos estaban amarillentos, como marfil viejo. El cordón del que colgaban parecía deshilachado y delgado. Se me heló la sangre. Empecé a observar cada coche, cada cliente, con un pánico creciente. El camión de un obrero pasó con un casco amarillo brillante, nuevo, en el asiento del copiloto. Salió de un color mostaza apagado y descolorido, cubierto de lo que parecía años de arañazos y rozaduras. Una adolescente tenía el salpicadero cubierto de pegatinas brillantes y coloridas. Al salir, estaban descascaradas, agrietadas y descoloridas, como si hubieran estado tostándose al sol del desierto durante una década. El chiste del viejo cobró sentido de repente en mi cabeza, y ya no tenía gracia. No quiero que te manches un poco de mugre y pierdas una mano con la maquinaria. No hablaba de los cepillos. Hablaba de la limpieza. Si te ensucias, te conviertes en algo que necesita limpieza. ¿Y qué pasa cuando esa cosa limpia a un ser vivo? ¿Qué parte de ti raspa? ¿Una mano? ¿Un brazo? ¿Tus recuerdos? ¿Tu juventud? La comprensión me golpeó con fuerza. Sentí náuseas. Quería huir, rendirme, no volver jamás a este lugar. Pero estaba paralizado por una curiosidad morbosa y aterrorizada. Tenía que superar el turno. El último coche de la noche era una pareja joven en una camioneta flamante. Aún conservaba la matrícula provisional de papel en la ventana trasera. La chica tenía una pequeña suculenta verde vibrante en una maceta de cerámica en el salpicadero. Era un adorno bonito y moderno. Los vi entrar en el túnel, con el corazón latiéndome a un ritmo frenético y enfermizo contra las costillas. Contuve la respiración mientras salían por el otro lado. La camioneta estaba reluciente, impecable. La pareja se reía de algo. Entonces la chica se detuvo. Se inclinó hacia adelante, con la risa apagándose en sus labios. Tocó la olla pequeña del tablero. Desde mi puesto, pude verla con claridad. La suculenta, antes verde y llena de vida, ahora era una cáscara marchita, marrón y completamente muerta. La tierra estaba seca y agrietada. La pequeña planta había sido despojada de su vida. La chica parecía confundida, luego triste. Tomó la olla y se la enseñó al conductor, quien simplemente se encogió de hombros.
Se marcharon, otra víctima del lavado de autos más minucioso del mundo. Supe entonces que ya no podía trabajar allí. Estaba harto. Esperaría a que mi jefe llegara por la mañana, inventaría una excusa y me iría. Nunca miraría atrás. La última hora de mi turno fue la más larga de mi vida. No escuché ningún podcast. Simplemente me senté allí, mirando la calle vacía, con la mente acelerada. El silencio había vuelto, más denso y amenazante que nunca. Cada gota de agua del túnel sonaba como un paso. A las 3:47 am lo vi. Esta vez no fueron los faros. Era solo una silueta que se desprendía de la oscuridad más profunda al otro lado de la calle. La vieja camioneta. Se detuvo en silencio, aparcando en las sombras de un restaurante cerrado, justo enfrente de mí. Tenía el motor apagado. Las luces apagadas. Simplemente estaba allí, inmóvil. Observando. Se me hizo un nudo en la garganta. La sangre se me heló. No estaba en la zona de clientes. No estaba allí para lavarse. El túnel ya estaba impecable. El camión estaba limpio. Entonces, ¿por qué estaba aquí? Una fría oleada de puro terror me invadió. Me puse de pie, con la mirada fija en la silueta silenciosa y oscura del camión. Mi mirada recorrió el interior de mi cabina, dominada por un instinto animal frenético. Revisa las cerraduras. Revisa las ventanas. Estaba allí por algo. ¿Para qué estaba allí? Mis ojos recorrieron mi pequeño mundo de plexiglas. La consola limpia. El mostrador repasado. El suelo impecable. Seguí la regla del viejo. Fui meticuloso. Estaba a salvo. Mi mirada se posó en mi uniforme. Mi camisa y pantalones de trabajo azul oscuro, los de siempre. Los examiné desesperadamente, buscando grasa o suciedad. Estaban limpios. Los había revisado al empezar mi turno. Pero luego lo vi. En el bajo de la pernera izquierda de mi pantalón, justo encima de la bota, había una pequeña mancha casi invisible. Era de un marrón rojizo oscuro. Del mismo color que el barro del camión. Debí rozar la entrada del túnel cuando fui a inspeccionarla anoche. Una pequeña e insignificante mota de suciedad. Me quedé mirando la mancha, mi mente se negaba a conectarla. Pero estaba allí, innegable. Un único punto de impureza en un entorno por lo demás estéril. Levanté la cabeza de golpe y volví a encontrarme con la camioneta al otro lado de la calle. No se había movido. Seguía esperando. Paciente. Silencioso. Y finalmente lo entendí. El camión no estaba para el lavado de autos. El túnel estaba limpio. Los cepillos estaban limpios. Todo estaba limpio. Excepto yo. Son las 4:12 am. El camión sigue ahí. No le he quitado la vista de encima. Sé, con una certeza que me hiela hasta la médula, lo que me espera. Tengo una mancha de barro en los pantalones. Y la tintorería está aquí para encargarse de ello. No creo que se detenga en la pernera del pantalón. Creo que será meticuloso.